Buenas tardes para todos y para todas. Son las 4 de la tarde. Vamos a esperar 5 minuticos a que se terminen de conectar todas las personas que están invitadas a este espacio para que podamos dar comienzo a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos de nuevo a todas las personas que nos están acompañando. En este momento somos 19 participantes en este conversatorio que está convocado por el equipo académico del Diplomado Virtual en Estrategias para la Prevención de las Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes, que se realiza en la Universidad de Antioquia desde la Facultad Nacional de Salud Pública y la Corporación Cariño. Tenemos las inscripciones abiertas, entonces para que visiten nuestra página web y puedan aprovechar esta oportunidad de este gran plan académico para fortalecer cada vez más sus perfiles profesionales y sus quehaceres en cada una de las labores que se desempeñen. Este espacio pues es un espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes en torno a la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, y esta vez está de la mano de la Mesa Intersectorial de Medellín. De acuerdo a los informes internacionales, se detectaron que 252.000 páginas web contenían material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes,
Durante el 2021 se registraron 28.000 casos de explotación sexual infantil y solo en febrero de 2022 se registraron 2.282 casos. De estos, el 96.7% se trata de materia de explotación sexual, mientras que el 3% restante incluye maltrato, abuso, intimidación escolar, ciberacoso, venta de alcohol, sustancias psicoactivas y explotación sexual comercial. De acuerdo también a las cifras del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, en 2021 en el país se abrieron 18.616 procesos de restablecimiento de derecho por violencia sexual. Con todo este contexto, entonces, agradecemos su participación en este espacio y les contamos un poquito de la metodología que vamos a tener. En un primer momento, escucharemos la intervención de nuestra invitada, que tendrá una duración aproximada de 40 minutos, y luego podremos hacer nuestras preguntas y apreciaciones pidiendo la palabra aquí con las herramientas que tenemos en el Zoom y también por el chat de la plataforma. Para que también tengamos conocimiento, vamos a grabar este encuentro y posteriormente lo compartiremos en el canal de YouTube de la Facultad Nacional de Salud Pública para que puedan tener el acceso a esta información por el tiempo que ustedes deseen. Ahora sí les vamos a presentar a nuestra invitada especial. Ella es Yasmín Santa Álvarez, quien se desempeña como docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana en temas de trata de personas y en la mesa en contra de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Ha trabajado en enfoque de derechos humanos, etario, de género y de acción sin daño, especialmente desde la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre temas relacionados con niñez, mujeres y violencias sexuales. A la profesora Yasmín, que también es comunicadora social, periodista e historiadora de la Universidad Nacional y doctora en historia de esta misma universidad, le agradecemos su asistencia y su apertura a esta invitación tan especial que nos hacen desde el diplomado virtual y también desde la Corporación Cariño. Entonces, muchas gracias, profe, y ahora sí, este espacio es todo suyo para que pueda compartir sus experiencias con nosotros. Bueno, buenas gracias por la invitación de parte de la Mesa en contra de la explotación sexual comercial de niños y también pues de la universidad a la que represento. La idea hoy es un poco de lo que es la explotación y qué es la diferencia por ejemplo, de un abuso sexual y que conozcan también la propuesta que tiene la mesa en contra de la explotación, que es una mesa intersectorial. Qué pena, voy a compartir acá, sino que debo darle, ya está bien. Listo, ahí está, se ve la pantalla. Sí, profe, se ve muy bien. Profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía la presentadora, pues yo soy docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y también hago parte del secretariado técnico en contra de la explotación sexual comercial. Ahí están mis que son también violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, pero cuáles son esas particularidades que tiene este fenómeno. Lo primero entonces es que debemos reconocer los contextos no protectores de Profe Yasmín, no la escuchamos. Yo creo que lo ideal sería apagar la cámara para de pronto no saturar el internet y poder escucharla mejor.
Bueno, la profe tiene como unas dificultades con la conexión, entonces vamos a darle un momentico para que vuelva y se conecte con nosotros. Mientras tanto, escríbanos ahí por el chat, voy a estar leyendo de dónde nos están acompañando para poderles dar un saludito. Por aquí Laura Garzón nos saluda, Ángela María González, buenas tardes, muchas gracias. Desde la Corporación Lenguaje Ciudadano, Neira Caldas, qué chévere que nos estén acompañando desde allá. Edna Quintero, desde la Fundación Sembrando Futuro con Afecto de Neiva. Genial, bienvenida Edna. Jessica Gudelo, bueno, el canal de YouTube es el canal de la Facultad Nacional de Salud Pública. Yo creo que se los vamos a estar compartiendo mañana para que puedan estar por ahí. Laura Quintero del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Regional Caquetá. Qué chévere tener todos estos espacios por acá. Oscar Felipe Flores desde la Fundación Social Amor y Vida de Neiva. Buenísimo. Juan Pablo Ramírez Coqueco, Fundación Social Amor y Vida en Neiva. Qué chévere. Bueno, bienvenidos. Yo creo que por acá volví. Ya está aquí la profe otra vez. Profe, yo los estaba saludando mientras tanto. Tenemos gente de Caquetá, de Neiva, entonces qué chévere como encontrarnos en estos espacios de conocimiento y aprendizaje. Ahora sí, ya. Bueno, no sé, ¿se escuchó entonces poquito o...? Hasta ahí en la primera diapositiva fue que te empezamos como a perder. Bueno, que estaba hablando. Profe Yasmín, yo te recomiendo mejor que apaguemos la cámara mientras la presentación, como para no saturar el internet. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estaba diciendo entonces que hay muchas formas como se manifiestan esos contextos que son no protectores y son excluyentes de niños, niñas y adolescentes, y está hablando pues que hay estereotipos de género, que hay una cultura del abuso generalizada, hay violencias, hay endogamia, hay pedofilia, por ejemplo, hay falsas creencias, estamos llenos de mitos que lo que hacen es revictimizar a niños, niñas y adolescentes. También participamos en construcciones, en proyecciones, en diseño de actividades, de estrategias cargadas de discursos adultocéntricos. Pensamos como adultos resolver problemas de niños, niñas y adolescentes sin escuchar las voces y sin tener la participación de ellos y de ellas. Y también pues hay una discriminación y violencias de género. Hay unos factores de riesgo y entre ellos pues consideramos la pobreza, el desplazamiento, la migración, también los conflictos familiares, situaciones de soledad, de abandono, de violencia intrafamiliar, de rechazo a niños, niñas en construcción de sus identidades. Hay una expulsión entonces de los hogares muchas veces. También hay espacios entonces donde se facilita que se dé esta violencia, como en las escuelas, el ciberespacio, la situación que la pandemia y la pandemia pues a lo que nos han llevado, y hay también una situación de permanencia en calle. Importante entonces entender que la explotación sexual implica un abuso sexual, pero el abuso sexual no siempre es una explotación sexual comercial. Lo que diferencia a estas dos violencias entonces es ese componente de intercambio. Hay una retribución y una remuneración cuando se da la explotación sexual comercial. Y esto lo diferencia de las situaciones de explotación, de la de abuso sexual. Y entonces encontramos que ese intercambio puede ser de muchas formas. Se ofrecen alimentos, ropa, alojamiento, protección, drogas, ¿cierto? Regalos varios, un supuesto estatus, el apoyo, el acompañamiento, el amor. Bueno, y cuando hablo de drogas, no solo de psicoactivas, sino que también, por ejemplo, hay muchas necesidades y hay medicamentos que necesitan las familias, y entonces niños, niñas y adolescentes a veces responsabilizados de este sostenimiento, pues terminan en estas redes de explotación. En general uno encuentra que cuando la gente va a hablar de este tema, pensemos en invitaciones que hacen, dice explotación sexual de la niñez o infantil o de menores, ¿cierto? Un uso complicado del lenguaje realmente, porque siempre tenemos que estar entonces recalcando que esto es una explotación sexual.
El concepto de comercial ha generado complicaciones, porque entonces a veces cuando se va a la parte judicial de juzgamiento, entonces si no hay un intercambio de dinero, ya el delito no se tipifica como de explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes, sino que como un abuso sexual, y ahí hay también desde la ley diferencias para la judicialización de los explotadores y las explotadoras. Y lo otro es que el fenómeno se comporta diferente, es un fenómeno que realmente se considera muy de niñas y adolescentes, ¿cierto? Sin embargo, los estudios, por ejemplo, en ESNA, en contextos digitales, muestra que los niños y los menores de 0 a 6 meses, ¿cierto? Son víctimas de esta explotación en este contexto virtual o digital. Sin embargo, carecemos de estudios. Estados Unidos ha realizado varios estudios y ahí es donde se ha demostrado entonces que en el tema de la explotación en entornos digitales, los bebés, porque son de 0 a 4 o 6 meses, son las mayores víctimas de esto. Bueno, y lo otro es la condición de adolescente. Si pensáramos en una definición de la explotación sexual comercial, entonces hablaríamos de una vulneración de los derechos mediante la utilización del cuerpo de niñas, niños, adolescentes, con unos fines específicos que son de dominación, de gratificación o de lucro. Y esto a cambio de una retribución que puede ser tangible o intangible. Cuando es intangible es cuando se complican las cosas, porque entonces a veces no se considera que sea esa explotación sexual comercial. O también a veces que son promesas de retribución para los niños, niñas o para otra persona, incluso adulta. Y mire que en esas promesas, pues cabe incluso ofrecer amor y acompañamiento. Estos 3 puntos, bueno, se relacionan con el anterior, pero entonces se plantea como una violación fundamental de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, va en la misma línea de una situación de abuso. Se utilizan niños, niñas, adolescentes en actividades sexuales a cambio de o con la promesa de una remuneración en metálico o especie. El niño, niña, adolescente siempre es víctima. Bueno, y es importante pensar esto, cómo entonces al tipificar este delito, pues entonces niños, niñas y adolescentes son tratados como objetos sexuales y se vuelven mercancía. Es un delito entonces que tiene una parte muy pequeña que se ve y una subterránea, ¿cierto? Y aquí esta imagen del iceberg que lo comparto desde algo que posteó Valientes Colombia, que es una ONG que trabaja también en esta erradicación de este delito, pues vemos entonces que hay una parte que es explícita y otra que es invisible o implícita. Entonces es un delito feminizado, se da en varios contextos, que eso es de lo que vamos a hablar enseguida, y que por debajo entonces vemos que hay unas situaciones como las brechas salariales, el lenguaje sexista, la sexualización de niños, niñas, adolescentes, esos estereotipos, esa cultura de la pedofilia y de la violación, la falta de oportunidades laborales, el acceso desigual a la educación, y bueno, entre muchos otros. Yo retomando acá un poco, entonces, frente a la ESNA hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que es un fenómeno altamente naturalizado y tolerado, ¿sí? Y esto parte de que existe una remuneración. Las propias víctimas a veces no se perciben como tales, ¿cierto? Entonces, niños, niñas, adolescentes consideran que eso que está pasando no es un delito por parte de los adultos, ¿cierto? Y es una práctica normalizada por parte de ellos y de ellas. Los explotadores justifican con ello un aparente consentimiento o un beneficio que haría menos grave su conducta. Y ahorita cuando hablemos de esos mitos vamos a ver cómo esto se entiende mejor. El entorno responsabiliza a las víctimas por su situación, atribuye que hay voluntad de parte de ellos y de ellas, o explica y justifica la situación como esperables o necesarias. Se desconoce en todos los casos esa vulneración que hay de los derechos hacia la niñez y la adolescencia. Uno de los puntos desde los que más venimos trabajando para combatir este tema de la explotación sexual es
dejar ese lenguaje victimizante, ese lenguaje que recae en las víctimas y las hace responsables. Aquí pues como una frase, las palabras connotan sentidos que quedan asociados a los hechos que describen, construyen significados, sugieren relaciones y ponen en juego una perspectiva de los hechos que enfatiza algunos aspectos mientras invisibiliza otros. Se invita a mantener una postura crítica y reflexiva sobre la concepción del fenómeno y los términos utilizados para referirnos a él. Y vamos a ver entonces de qué estamos hablando. Yo creo que, bueno, este fenómeno durante mucho tiempo, e incluso todavía la ley lo llama como prostitución infantil, entre comillas, porque entonces esta no es la forma de nombrar. Y vamos a ver durante la conversación que repetimos y se repite y la gente repite fácilmente esto de que es una prostituta, una niña prostituta, por ejemplo. Se da en varios contextos. Uno entonces es en contexto de prostitución o a través de la prostitución. Niños y niñas no ofrecen un servicio sexual ni participan consentidamente de una transacción comercial. Nunca habrá igualdad de condiciones en esta supuesta transacción. Se debe ofrecer protección y no sanción. Entonces, pensemos en esos espacios en donde se da esas situaciones de prostitución con personas adultas y situaciones que facilitan entonces que niños, niñas, adolescentes sean explotados. Es en ese contexto entonces en el que hablamos de esta primera modalidad. Y que como les digo, durante incluso la ley todavía, nosotros, pues las leyes, ustedes saben, no se actualizan año tras año en su forma de nombrar. No tienen a veces un enfoque etario, ni de género, ni interseccional. Todavía estamos en esas construcciones. Entonces la ley sigue llamándose así, por eso a veces en los medios de comunicación, si un boletín, por ejemplo, de la Fiscalía dice que el delito es, en este contexto, lo llama prostitución infantil, así sale a los medios y así entonces lo perciben las audiencias y así se sigue nombrando y esto no es más que revictimizar. El otro contexto en el que se da es en el de la pornografía. Tampoco se llama pornografía infantil. Se trata de material con contenido de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Aquí entonces esta representación por cualquier medio de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales. También toda una lucha porque entonces hace unos años hubo una transmisión de una situación, un padre grababa a su hija y entonces esto no era explotación sexual comercial, pero él comercializaba este material de abuso sexual infantil en redes. Y bueno, la ley entonces poco a poco va dando la razón a esta lucha en contra de la explotación, pero sigue siendo como muy lenta y el delito muy avanza rápidamente. Lo otro es, el otro contexto es el de la trata de niños, niñas con fines de explotación sexual. En la trata de niños, niñas y adolescentes también, bueno, no está solo esta situación de explotación sexual, sino que también hay otras condiciones, por ejemplo, de mendicidad, de servidumbre. Aquí vale recordar que no se dice trata de blancas. La trata es de personas y en este caso hablamos de situación con niños, niñas y adolescentes. Para que el delito sea de trata, entonces hay unos verbos rectores, unas acciones que son necesarias, con una, con dos o con las tres. Con una sola de ellas basta para que se tipifique como trata. Y entonces se da una captación, se da un transporte o traslado y se da una acogida o recepción del niño, niña o adolescente. Se recurre al uso de la fuerza o a muchas otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poderes, situaciones de vulnerabilidad o concesión de pagos o beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras para propósitos de explotación. Piensen ustedes, por ejemplo, hay pocos casos denunciados, pero sabemos que están sucediendo en la ciudad y es alquilar niños para mendicidad, ¿sí? Entonces está dentro de las características de esta tipificación de este delito.
Puede ser de carácter sexual, laboral, en servicio doméstico, mendicidad, para venta, adopción ilegal, etc. Hay una que yo creo que es muy conocida en la ciudad y de la que se viene hablando con fuerza hace varios años, y es esa que se reconoce como turismo sexual, pero que en adelante sabemos entonces que lo llamaremos explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes en contexto de viajes y turismo. Frente a esto, la ley ha trabajado duramente, ¿cierto? Aquí les presento dos leyes, la 679-2001 y la posterior, que es la 1336 de 2009. Estas dos entonces han venido en esa lucha contra la explotación, la pornografía y lo llama la ley del turismo sexual, pero es entonces es eso, la ESNA en contexto de viajes y turismo. La Fundación Renacer, cuando presenta esta modalidad, pues dice, el turismo no es causante de la ESNA, sin embargo, su infraestructura facilita la realización clandestina de acciones que atentan contra la niñez y adolescencia. Lugares como los bares, restaurantes, vehículos de transporte turístico y discotecas, entre otros, pueden ser utilizados como sitios de contacto de víctimas por parte de explotadores sexuales. Igualmente, proporciona espacios como hoteles, casas de huéspedes, resort, cruceros, y otros servicios de alojamiento que son utilizados como lugares para la explotación sexual comercial. Entonces, si bien el turismo, o sea, es delito promocionar un turismo en el que se venden y en el que se ofrece la explotación de niños, niñas, adolescentes. De ahí entonces, incluso pensándolo desde una explotación que se dé con personas adultas. El concepto no es turismo sexual, ¿cierto? Es una explotación sexual comercial, en el caso que nos reúne hoy de niños, niñas y adolescentes en contexto de viajes y turismo. Hay también otra modalidad y en otro contexto que es el matrimonio de uniones de hecho forzosas, relaciones de pareja, formales o de hecho, que se establecen entre niños, niñas y adultos significativamente mayores que los niños, niños y adolescentes, que incluyen actividades sexuales y esconden un intercambio, retribución económica o de otra índole, tanto para sí como para la familia. Recordemos que en Colombia la edad mínima para poderse casar un niño o una niña es de 14 años. Sin embargo, Colombia se caracteriza por ser uno de los países en América Latina que deja que más pronto eh, eh, suceda esto. Otros países de América Latina tienen los 16 años, en Colombia son los 14. Y recuerden ustedes, por ejemplo, digamos que no en un sentido de posiblemente de intercambio y retribución, esos matrimonios de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, mujeres que se tenían que casar desde los 12 años y empezar a tener hijos. En este sentido, entonces, hay una clara desigualdad de poder entre las partes, lo que anula toda posibilidad de consentimiento y negociación de temas cotidianos. Aquí, por ejemplo, hace unos 5 meses llegó a la mesa una historia y era una señora que se había enamorado, entre comillas, del amigo de su hijo, que tenía 13 años. La mamá inicialmente quería denunciar, pero luego de unos ofrecimientos por esta señora enamorada de su hijo, unos ofrecimientos económicos, la señora validó la relación. Pues esto no es más que entonces que una situación de unión forzosa y que se ha naturalizado. Y no solo pasa de hombres adultos a niñas y adolescentes, sino también de mujeres hacia niños y adolescentes. Otra de las formas en las que se da este delito es en contextos digitales. Y aquí pues con la situación de la pandemia y la pospandemia pues nos vimos obligados y obligadas a pasar más tiempo, igual desde el entorno escolar, pues niños, niñas y adolescentes que a veces algunos no habían iniciado el uso de estas tecnologías, pues lo tuvo que hacer. Y dicen los estudios, el último Digital Report dice que el uso de esto está empezando a los 7 años. Aquí encontramos entonces varias cosas. A veces confundimos las prácticas con los delitos.
Cuando hablamos de las prácticas que niños, niñas y adolescentes tienen y que los ponen en riesgo porque se autogenera contenido y se da el libre cambio de información, encontramos esa práctica que es el sexting. Entonces el sexting no es un delito, es una práctica, lo practican niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas. Y por ejemplo, entonces están los selfies o está también ese pack. El pack es como una especie de brochure donde niñas, niños, adolescentes comparten imágenes de sus partes íntimas o desnudos, o no solo imágenes, sino también videos, confiando que esto no va a salir de ellos, ellas y de la persona con la que lo compartieron. Generalmente son sus parejas, cada vez entonces con mucho más riesgo porque lo hacen también con desconocidos. Hay también entonces unas situaciones de explotación en línea y fuera de línea, porque niños, niñas, adolescentes, lo hacen los adultos, lo hacen los niños, las niñas, los adolescentes, están en ese plan de conocer personas extrañas. Hay plataformas dedicadas a eso, ¿cierto? Y que tienen un supuesto control a partir de los 13 años. Pero imagínense ustedes uno buscando desconocidos a los 13 años por las redes. En general buscan también pues muchas veces con quién hablar, debido también a eso que hablábamos al principio de los contextos, por ejemplo, ante la soledad, y están buscando nuevas amistades o están buscando contactarse con sus amigos o familiares. Hay una variedad de canales para la producción, distribución, divulgación, ofrecimiento, venta, consumo y posesión de material con contenido de abuso sexual infantil. Hay una red oscura donde se hacen estas transacciones, donde a la que nosotros no tenemos acceso, ni siquiera para investigar, porque esto requiere pues unos permisos por la ilegalidad que esto implica. Y hay algunos delitos que son muy comunes, entre ellos está el grooming, ¿cierto? Un hombre o una mujer seducen a los niños, niños y adolescentes a través del engaño y con unos fines sexuales. Crean muchos perfiles, los acosan hasta que los obligan a mandar material de abuso sexual. Los extorsionan y viene ese delito del sextorsión. Extorsión con materiales con contenido erótico sexual a cambio de más material u otras acciones sexuales. Esto incluso ha llevado a suicidios. Y se da también algo que lo han llamado pornovenganza y que igualmente es una palabra mal usada. Muchas veces los adolescentes generalmente terminan su relación con un adolescente con otro adolescente y entonces en venganza comparten ese pack. Pero, ¿qué significa eso de en venganza? ¿Cierto? La relación se ha terminado. Entonces, por eso se recomienda que se hable de difusión o distribución no consentida de imágenes íntimas. Aparece también la explotación sexual comercial en otros contextos, por ejemplo, el del conflicto armado o el del microtráfico. Hay un uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. También en comunidades y zonas de frontera, en corredores carreteables y fluviales, en contextos del extractivismo, de la minería, los hidrocarburos, los agroindustriales, y también en contextos de obras de infraestructura y megaproyectos. Bueno, hay una pregunta y es, ¿qué pasa con el mito del consentimiento? Dentro de esas narrativas que nosotros encontramos, seguro han escuchado, pero es que a ella le gusta, pero es que como es de brincón, como es de brincona. Y si tienen más de 12, 14 años, ¿cierto? De 12, porque entonces se dice que ya está muy entendido, muy entendida. Entonces dicen, no, es que fue con el consentimiento de ella o de él. Sin embargo, entonces no se nos puede olvidar que niños, niñas, adolescentes son siempre víctimas de las situaciones de explotación y que es inadmisible presumir o aceptar la posibilidad de un consentimiento de su parte. Son menores de edad y están entonces en esta lógica de ser mercancía, de ser comercializados, de ser explotados y de que hay otras personas que reciben beneficios con su uso, con su explotación.
Importante también que nosotros pensemos e identifiquemos a los y a las victimarias, ¿cierto? Victimarios y victimarias, porque esto no es una cuestión solo de hombres, también hay mujeres, estos son cercanos, son desconocidas, aparecen en las redes sociales, en la calle, en el colegio y hasta en la propia casa. Muchas personas, niños, niñas, adolescentes, son captados por sus familiares, por personas cercanas a la familia también. Eh, dentro de los tipos de victimario encontramos a quienes están demandando la explotación sexual, intercambiando dinero por alguna actividad sexual con la víctima, o como ya lo vimos, no solo dinero, también incluye promesas. Están los intermediarios que se encargan de dirigir a los demandantes hacia sus víctimas, y están los que inducen a la víctima a la explotación. Importante esto, no siempre son personas desconocidas quienes están explotando a los niños, niñas y adolescentes. Los entornos familiares están, las investigaciones y el aumento de las denuncias han demostrado que desde ahí está sucediendo. Hay que desmitificar lo que justifica la explotación. Y aquí vamos a ver algunas frases pues, que nos ofrece la Fundación Renacer y que seguro hemos escuchado. Los hombres tienen más necesidades sexuales que las mujeres y es natural que consuman pornografía. Muchas veces entonces no consideran que es un delito porque hay una industria pornográfica que se supone es legal cuando se paga impuestos, pero lo que está sucediendo ahí es que hay una demanda de material de abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, y esa demanda entonces lleva a esa oferta y se es también entonces victimario con ese consumo. Los hombres son incapaces de refrenar sus deseos sexuales, las relaciones con adolescentes jóvenes da prestigio, estatus, la relación de mujeres adolescentes con hombres mayores y con un mejor poder adquisitivo son un beneficio para ellas y muchas veces para sus familias. Piensen acá esa moda del sugar daddy o la sugar mommy. Y ahora vamos a ver dos anuncios que por unas plataformas aparecen ofreciendo si quieres ser sugar daddy o si necesitas un sugar daddy, una sugar mommy. Las mujeres buscan que las agredan sexualmente por la forma en la que se visten y se comportan. Bueno, esto es lo que les hablaba. En Sugar Daddy Colombia, por ejemplo, entonces, ¿qué buscas? ¿Ser Sugar Daddy o ser Sugar Baby? Escríbeme lo que quieres ser y de qué ciudad me escribes y lo encuentro por ti. ¿De dónde nos escribes? Hay Sugar Daddy, Sugar Mommy, Sugar Babies esperándote. Medellín, Bogotá, Villavicencio, Montería. Son algunas pues de los enganches que buscan en redes y que validan entonces que estas personas adultas estén explotando a niños, niñas, adolescentes. Importante identificar las alarmas. ¿Cierto? Los ojos, hay una campaña que se llama Ojos en todas partes y eso no es solo buscando, identificando victimarios, sino también identificando víctimas. Uno de los puntos importantes, y piénselo desde en el tema de entornos digitales, hay que aprovechar la confianza que niños, niñas, adolescentes tienen a familiares, cuidadores y docentes. Muchas veces es esa confianza que tienen en los papás, las mamás, los cuidadores o las profesoras y los profesores, lo que termina salvando a niños, niñas, adolescentes de una situación de explotación. Son enganchados, el enganche se hace por las redes, se hacen invitaciones, se finge que no es una persona adulta, sino que es un contemporáneo, niño, niña, adolescente, y entonces, bueno, pero a tiempo, entonces, cuando hay confianza, ellas cuentan y se logra, pues, identificar esta alarma. Hay que poner atención en signos que advierten que algo está pasando. Hay, por ejemplo, un cambio de comportamiento, de temperamento, de actitudes, de la presentación personal, hay silencios, retraimiento, timidez, agresividad. Esa agresividad puede ser en palabras o físicas, llantos, gritos, cambios de actitud, miedo, ansiedad, señales de cansancio. No podemos evadir la responsabilidad cuando identificamos esto. Y hay que tener claro que nosotros no solo cuidamos nuestros niños, niñas y adolescentes cercanos. Este es un cuidado que se expande, ¿cierto? Tenemos que ser
protectores y protectoras en un radio muy amplio. Cuando no denunciamos, por ejemplo, o cuando no acompañamos al niño, niña, adolescente a una ruta en salud o en justicia, pues lo que estamos haciendo es ser cómplices de este delito. Somos cómplices también, por ejemplo, cuando desde las redes nos llega está rotando una imagen donde se están vulnerando los derechos de niños, niñas, adolescentes y nosotros lo compartimos. Eso también nos hace cómplices y esa complicidad pues es un delito y es juzgado. Debemos activar la ruta en salud y en justicia, seguimiento a procesos por parte de la familia, la ciudadanía, las instituciones educativas. Es un compromiso entonces de todas y de todos. Debemos procurar acciones sin daño. Esto que les digo yo de compartir, a veces en solidaridad, desde la mesa hicimos una denuncia masiva por Facebook porque había un video que se estaba reproduciendo donde había un tocamiento en un ascensor de un señor muy adulto a una niña entre unos 8 y 10 años y la gente sancionando esto lo reproducía, pero rápidamente, ¿cierto? En esa sanción, que es una acción donde se procura entonces que esto se baje de las redes, pero si se vuelve y se comparte, entonces se multiplica. Lo que estamos haciendo son acciones sin daño. Muchas veces los medios de comunicación también incurren en esto. No hay una protección de los derechos de niños, niñas. Debemos reconocer esos derechos y diferenciar los tipos de violencia, que la responsabilidad no recaiga en la víctima, sino en el explotador. La ESNA no es un trabajo, las víctimas no son prostitutas y los explotadores no son clientes, ni vienen a salvar la vida ni vienen a mejorar la situación económica, ni el estatus. Debemos articular los entornos, tanto la familia, la escuela, la sociedad, el Estado, para que sean protectores de los niños, niñas y adolescentes, y tenemos que escucharlos y escucharlas, ¿cierto? E incluirlos en todo el diseño de las acciones programadas permanentemente. Lo que les decía al principio, si seguimos con estas lógicas adultocéntricas, no vamos a lograr erradicar este delito. Dentro de esas acciones, entonces, también nos tenemos que comprometer a cambiar realidades a partir del buen uso del lenguaje, y ese lenguaje con enfoque. Niños, niñas, adolescentes, entender que no es prostitución infantil, sino que es explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Hay una guía que es la guía de Luxemburgo, aparece en 2016, y entonces nos da unas pistas de cómo nosotros debemos nombrar estas situaciones. Los debemos escuchar a niños, niñas, adolescentes sin prejuicios ni estereotipos y buscando eliminar todos estos mitos que tanto daño están haciendo en esa naturalización del delito. Es más que cumplir con la normativa, hay que profundizar, realizar acciones como parte de procesos. Hay que visibilizar y desnaturalizar la ESNA, hay que desistir de discursos y acciones adultocéntricas, sexistas y excluyentes, y hay que tener cuidado al compartir material en redes sociales. Hasta acá entonces pues como la generalidad de lo que es la ESNA, y rápidamente entonces voy a presentar lo que hacemos en la mesa contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que es una mesa intersectorial. Aquí hay unas acciones urgentes: conocer para reconocer, informar para prevenir, organizar para actuar, actuar para proteger y denunciar para erradicar. Esos son como unos principios que seguimos desde la mesa. La mesa se define como un espacio de articulación entre entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, academia y entidades del sector turístico para lograr una ciudad libre de esta problemática. Vemos entonces que se trabaja en 4 ejes. Uno es la prevención y el rechazo y procurar la denuncia social de la explotación sexual. Se hace también investigación, hay gestión del conocimiento, hay protección, control y rutas de atención, se direcciona hacia esas rutas de atención, y hay un posicionamiento del tema en agendas públicas. La mesa ya lleva, pues en realidad ya va a cumplir 12 años, tiene un plan anual de ejecución y se hace a partir de unas reuniones mensuales. Se trabaja con un equipo que se llama Secretariado Técnico. Aquí vemos para el 2022 está conformado por 12 personas, y entonces vemos cómo está
hay personas de la alcaldía, del ICBF, de la ONG Espacios de Mujer, del Plan Intersectorial contra la ESNA, que también es de la alcaldía, de las universidades. Estoy yo con la Pontificia, está Iván Darío Muñoz de la Escuela Nacional de Salud Pública. Hay personas de la sociedad civil como Óscar Uribe y como Armando Zuluaga, Alexis Rodríguez, que es de la Unidad de Niñez, alguien que representa el Ministerio del Trabajo y 2 personas que representan el ICBF. Nos repartimos las acciones que hay que hacer, como nos nombramos como secretariado, hay muchas cosas logísticas y secretariales que hay que cumplir, es un trabajo que se suma al que tiene cada quien, ¿cierto? Se trabaja pues el planear, el representar, el coordinar, liderar, conservar, socializar, convocar, informar, responder, sensibilizar y comunicar. Este espacio es abierto. Quien quiera participar, bienvenido, bienvenida. Nos encontramos siempre los terceros jueves de cada mes, sagradamente. ¿Sí? Solo en septiembre, que se conmemora el 23 de septiembre, pues a veces hay cambios en el encuentro, pero de resto siempre estamos los terceros jueves de cada mes a las 9 de la mañana, virtual. Tenemos un enlace virtual, pero cada vez más presencial, como siempre ha sido tradición en la mesa. Lo virtual, ustedes saben, fue pues como por la pandemia. Trabajamos a partir de un plan de acción. Para este año lo proponemos desde el 2022 al 2024 y hablamos de esas líneas que menté ahora. Gestión de la información y el conocimiento, fortalecimiento y sostenibilidad de la mesa, incidencia, relacionamiento y articulaciones, prevención, movilización, comunicaciones y educación, fortalecimiento del secretariado técnico. Dentro de las acciones como más representativas, bueno, aquí tenemos esta que se relaciona con gestión del conocimiento, que es una alianza que se tiene con más fuerza con la Universidad de Antioquia, con la Escuela Nacional de Salud Pública, y aquí 2 de sus publicaciones, y también en el 2020, en una alianza con la Fundación Renacer, con el ICBF, se trabajó una guía de recomendaciones para la identificación y atención inicial de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el entorno digital. Hacemos unas movilizaciones sociales. Antes las llamábamos plantones, ahora las llamamos movilizaciones sociales. Esas son en campo, donde se han dado alertas de situaciones de explotación. Ahí llegamos. Y aprovecho para hacer esta invitación. Este viernes 3 de junio a las 3 de la tarde nos encontraremos en el Parque del Poblado. Nosotros tenemos cancioneros y tenemos como una estrategia para esas movilizaciones. Estará organizada por la Unidad de Niñez y Adolescencia, la Alcaldía de Medellín. Participa entonces el plan intersectorial, que tiene además unos personajes que ayudan a movilizar. Y bueno, maravilloso cuando mientras más gente, mucho mejor. Los mensajes, en este caso, como serán el poblado, serán en español y en inglés, y bueno, espero que se animen. Hacemos también movilizaciones virtuales. Esta es una que fue en agosto. Aquí tenemos como gran aliado a Cariño, que hace parte también pues de este diplomado, y la invitación es para el miércoles 22 de junio a las 7:30. Vamos a hablar entonces de cómo acompañar a niñas, niños y adolescentes en su navegación en los entornos digitales. Aquí hay una preocupación grande, y es la cantidad de consumo de material pornográfico cada vez desde edades más tempranas. Los estudios en España dicen que los niños están empezando a los 8 años a consumir este material, y de ahí pues entonces que se generen un montón de situaciones bien complejas. Como les decía, las reuniones siempre son los terceros jueves de cada mes. Creo que para junio cae jueves 16 de junio también. Muy invitados e invitadas. Siempre estamos rotando. Esta es la de mayo, porque no se ha decidido pues el lugar de la próxima reunión, pero vamos rotando por toda la ciudad y por donde están los aliados. También hacemos campañas. Esta es la última campaña, la estamos lanzando los viernes y es un poquito cruda, pero también queremos que sea contundente y que vaya directo entonces pues como a esto que queremos, que es la sanción social. Nace de las narrativas que hemos escuchado y busca prevenir y visibilizar los riesgos de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que el abuso y la explotación no se vuelvan parte de nuestro paisaje, del eslogan que queremos trabajar. Y bueno, y llevamos dos semanas con esto, y el primero es: primero me como yo a mi hija a que se la coma otro.
estamos hablando de frases que alguien ha escuchado, que ha escrito los correos de la mesa. Esto lo estamos trabajando con Valientes Colombia, que también lucha contra la explotación sexual y tiene su sede en Bogotá, y también la mesa en contra de la explotación Aburrasur, que es una mesa que nace bajo el modelo de la mesa de Medellín y que entonces está también muy activa. Y la segunda es: mi hija, ojo con ese marido suyo que es un morboso, advirtió la tía. Ay, él quiere mucho a las niñas, son sus hijas y no sería capaz de hacerles nunca nada, respondió la mamá de las tres niñas, también ante una situación que llegó a la mesa y que fue de abuso por parte del papá. Eh, vale aquí que tenemos el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en el Abordaje de la ESNA, pues entonces dio un reconocimiento no solo a la mesa, sino también al Grupo Intergeneracional de Investigación GIDI, que es desde la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Y de los 4 premios, 2 se quedaron en Medellín, porque, bueno, cada vez está más en las agendas este tema y cada vez más comprometidos y comprometidas en esta erradicación. Tenemos un eslogan que dice: porque depende de ti, depende de mí, depende de todos y de todas. Aquí pues una lista de las personas de las instituciones que acuden a la mesa, que asisten a la mesa para el 2021-2022. Vemos pues que son como más de 30 quienes asisten, y no sé cómo estamos de tiempo, si nos animamos a ver un poquito o si ya entramos a las preguntas y les dejamos en el chat el video. ¿Qué me dicen? Profe, hola, ¿me escucha? Sí, señora. Hay una pregunta, yo se la voy a leer primero para que la respondamos y ya miramos el tiempo del video, listo. Dice, esta ley aplica para niñas y niños migrantes, es decir, independiente de su edad, si tienen más de 14 años pueden casarse, así en su país de origen la edad sea los 16, por ejemplo. Pues lo que termina pasando es que están en territorio colombiano, ¿cierto? Y la jurisprudencia es la colombiana. Tocaría ver también si están ya nacionalizados, pero bueno, yo no soy abogada, soy comunicadora social periodista, pero me atrevería entonces a decir que al estar en territorio y si están nacionalizados, pues aplica la jurisprudencia que hay acá. Y claro que al ser migrante, pues entra a ser parte como de ese entorno protector colombiano y lo acoge la ley colombiana. Pero en cuestión de matrimonio, realmente no es una respuesta pues certera. Si la lógica en Venezuela es de 16 años y aquí es de 14, entonces, ¿qué pasaría? Pero puedo consultar con el abogado y entonces le dejo a esa persona la respuesta. Porque también hay otra cosa, y hay que reconocer que faltan muchos estudios en todos los contextos frente a todos estos temas, y yo creo que no solo es realmente frente a la ESNA, sino en general hacia las violencias de niños, en contra de niños, niñas y adolescentes. Listo, profe, muchas gracias. Igual pues queremos leer en el chat pues las felicitaciones por su presentación, por este espacio, por la claridad en el tema, porque se sigue consolidando pues como estas actividades, pues y también agradecerles a todos por estar con nosotros. No sé si por el tiempo las personas pues quieran quedarse para que compartamos el video o igual se los enlazamos en la lista de asistencia si nos dejaron sus datos. Entonces también como acogiéndonos a la propuesta pues como del tiempo, si nos responden por chat y nos permiten pues compartírselo. Así una consulta rápida. Son las 4:55. El video dura más o menos 12 minutos, entonces que nos cuenten. Pues aprovechemos estos 5 y la gente que se tenga que ir en punto, ¿cierto? No hay Se va problema. desconectando, listo, hagámosle. Dame un segundito.
¿Se está viendo ya? ¿Me confirman? Se pausa. Listo, ahí. La Mesa en contra de la EXNA de Medellín es una suma de voluntades. Surgió en 2010, a finales del 2010. Varios profesionales de la ciudad que estaban en algún momento en la gerencia del centro, que estaban en combos, en Amiga Joven, en varios escenarios empezamos a identificar algunas problemáticas como era la situación de explotación sexual de niños y niñas. Nuestra tarea fundamental en el momento era visibilizar la problemática. En ese entonces se hablaba de prostitución infantil, se hablaba de que las niñas y los niños se prostituían, que era una responsabilidad de ellos y ellas. Salimos de allí con un gran reto. Yo diría, no con tristeza, pero sí con un gran reto, y era de cómo visibilizar una población que no estaba. Y nos dimos cuenta que en la ciudad existía una mesa que trabajaba exclusivamente contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, y buscamos el hecho de estar ahí para poder hacer un trabajo conjunto y transversalizar el tema de trata con la EXNA. Los aspectos que favorecen el trabajo intersectorial al interior de la mesa, dentro de ellos está como esa simbiosis entre el compromiso individual y los requerimientos que muchas de las personas que hacen parte de la mesa tienen frente a las diferentes instituciones de las cuales hacen parte. Lo más importante es trabajar articuladamente, porque cuando uno hace parte de la academia, uno a veces está muy solo, no trabaja con la organización, con la sociedad civil, o no trabaja, las problemáticas no las vive tan de cerca, las vive dentro de una formalidad que va perdiendo el norte y que realmente se queda en escritos en papel. En cambio la mesa es espacio de discusión, de articulación, de investigación. La mesa es una instancia independiente y autónoma, es decir, funciona a sí misma, no depende de la voluntad, digamos, del gobernante o no depende de la voluntad de una institución, sino que funciona por su propia decisión, de manera autónoma y de manera independiente. Sino que hay diferentes intereses que hacen que las personas participen de este espacio. Entonces hay intereses que son más genuinos y que están más alineados con los propósitos del bienestar de la niñez y del interés superior del niño, pero también hay otras formas de participar que son un poco más, digamos, estáticas o figurativas, donde simplemente la persona va en representación de una institución, de una secretaría, y entonces lo que sucede es que cuando se dan estas formas de participación, pues entonces no se permiten generar tantas acciones en conjunto, porque entonces son personas que no toman decisiones o que no aportan a los espacios. Y esas barreras tienen que ver con aquellos actores institucionales, sobre todo gubernamentales, que no sienten que el interés superior por los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes es su responsabilidad. Cada que llega una administración nueva, ve la mesa como un asunto institucional y no donde convergen lo institucional, lo social, lo civil. Cada que llega un gobierno, hombre, nos toca entrar a explicarle, a sensibilizarlo,
a capacitarlos. Y muchas veces hay cambio de actores, hay cambio de funcionarios. Y ese cambio de funcionarios es una barrera cada 4 años. Pero la hemos sabido sortear. Ha sido un esfuerzo cada 4 años. Siempre nos preparamos en la mesa cada 4 años para hacer ese trabajo de sensibilización. Además, como esa voluntad política, tanto gubernamental, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, por apostarle a trabajar juntos, a sumar voluntades, a afrontar esta problemática tan cruda, también vemos cómo los intereses particulares, singulares, personales, de algún actor o de alguna institución que intenta ponerlo sobre digamos, los demás o intenta cooptar los intereses de otros, se vuelve en una afrenta a esa articulación y limita esas posibilidades porque genera desconfianza, genera malas relaciones, interrumpe esa posibilidad de un diálogo horizontal, respetuoso. Uno de los hitos importantes, relevantes de la mesa fue la manera como construimos el sistema de atención a niños afectados por la ESNA, en donde surgen las casas vía, en donde surge todo un tema de prevención y promoción, en donde trabajamos con toda la parte artística, con toda la parte lúdica, generamos posibilidades desde otros lugares para la construcción colectiva. Generamos un sistema de ciudad que todavía no se ha vinculado totalmente, pero que realmente es un sistema de ciudad que le apunta a trabajar el fenómeno y a reconocer el fenómeno desde diferentes lugares, desde el territorio, desde los barrios, desde el corazón mismo de la ciudad, desde lo institucional, desde lo estratégico y desde lo operativo. Creo que el Secretariado Técnico nos muestra una lección muy importante de diplomacia para manejar esa diversidad de discursos, para poder armonizar, para pasar de lo escrito, del plan, de lo que está en el escritorio, a hacer acción social. Como logro a nivel personal, pienso que como profesional y como ciudadano he venido creando una conciencia de esa problemática y ya no lo normalizo como en otras épocas de pronto lo podíamos hacer porque no conocíamos de fondo la problemática y el tema de la protección de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, pienso que eso ha sido un logro a nivel personal muy importante. Entre los principales retos que se identifican para la mesa en contra de la EXNA está el tema del presupuesto, porque si bien es una ventaja que la mesa trabaje sin presupuesto, también sabemos que el no tener un presupuesto fresco limita las acciones que se pueden hacer para la problemática. Pero además de esto está el pensar que es importante tener un presupuesto, pero sin que eso signifique que vaya a haber una obligatoriedad de la mesa o que la mesa pierda su naturaleza de independiente. Bueno, desde Espacios de Mujer como ONG, quiero aprovechar este espacio para invitar a muchísimas otras organizaciones sociales que sabemos que en la ciudad existen, que sabemos que trabajan contra la ESNA, para que se vinculen, para que decidan unirse en esta lucha, para que aportemos ideas, aportemos sueños, para que juntemos esfuerzos y efectivamente hagamos una ciudad libre de ESNA. Invitamos a toda la ciudadanía, a las diferentes organizaciones a seguirnos sumando, a llevar este mensaje a cada uno de sus hogares, a cada una de sus comunidades y a la ciudad en general, porque no solamente es Medellín, sino también el área metropolitana, Colombia y el mundo entero. No más explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no más, porque depende de mí, depende de ti, depende de todos y de todas. Contamos con todos y todas. Todos los sectores de la sociedad tienen que ver con la erradicación de la problemática y podemos sumar esfuerzos para esta erradicación. Así que la invitación es depende de todos y de todas.
Bueno, ese era el video. Profe, muchísimas gracias. Si alguno de los participantes que hoy nos acompañan tiene algún comentario, alguna pregunta, pues abrimos este espacio y si quieren pues como agregar algo. Buenas tardes. Y buenas tardes. Para agradecerles por la oportunidad que nos permiten de conocer estas experiencias tan interesantes. De verdad que son experiencias que mueven y pues nada, les agradezco y los felicito por el esfuerzo tan espectacular que están haciendo con esta temática. Buenas tardes. Gracias por el contenido, la charla muy pertinente y el conocimiento referente a este tema es bastante oportuno para todas las situaciones que vivimos en el país. Yo quisiera saber si de pronto esta mesa trabaja en articulación con las instancias del sistema o es completamente independiente. O sea, si se trabaja en articulación con la mesa de primera infancia y el Consejo de Política Social o todas las actividades que están aquí son independientes y no están articuladas en esas instancias. Sí, como decía ahora, pues las puertas están abiertas y como decía Omar William en el video, somos una mesa sui generis porque no dependemos de los gobernantes de turno, ni de alcaldía, ni de gobernación, ni nacionales. Cualquier voluntad que quiera, sí tenemos la participación de la Secretaría, la de Salud, no sé cómo la mesa de violencia, ¿cierto? A varias mesas asistimos, pero las puertas siempre están abiertas para que todas estas instancias que ustedes gobiernan bien, porque hay una cosa que se reconoce en las personas que aparecen en el video, y es que el éxito de la mesa es que no depende de, o sea, son voluntades. Voluntariamente, en mi caso, por ejemplo, yo empecé trabajando en la Universidad de Medellín y conocí a la mesa y empecé a participar, y luego llegué a la Universidad Bolivariana y mañana en el lugar desde donde esté voy a seguir haciendo parte de la mesa. Si dependiera yo lo preguntaba porque desde, o no sé, quisiera conocer de pronto el funcionamiento un poco más de la mesa, porque desde las decisiones que ustedes de pronto se tomen en la mesa podrían ser llevadas a esas instancias que tienen pues todos los actores articuladores del territorio. Era como esa claridad, ya si las decisiones que ustedes tomaban como mesa eran compartidas allá en esa mesa que es completamente estatal, ¿sí? Con el objetivo de movilizar con mucha más fuerza el tema del ESNA. Yasmín, si querés algún aporte. Hola, ¿cómo están? Si querés algún aporte ahí en ese sentido, ¿te parece? ¿Aló? Señor, hace parte de la mesa y reporta al ICBF, ¿sí o? Sí, mira, sí, para la compañera que pregunta, pues sí, la mesa tiene esa naturaleza, la mesa ESNA de Medellín tiene esa naturaleza de independencia y de autonomía y que toma decisiones por sí misma, pero de todas maneras también la mesa incide y maneja relaciones con otras instancias de lo que llamamos el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces, por ejemplo, en Medellín, la mesa ESNA de Medellín también maneja relaciones con lo que en Medellín se llama el Comité Suprasectorial de Políticas Públicas. Lo que en otras partes llaman mesas de infancia y adolescencia, en Medellín, como se le dan nombres distintos a las cosas, en Medellín le llamamos es Comité Suprasectorial de Políticas Públicas. Repito, lo que en otros municipios llaman Mesa de Infancia y Adolescencia. También está el COMSE, que es lo que en los otros municipios llaman el Consejo de Política Social. En Medellín se le llama COMSE, Consejo Municipal de Políticas Social, Económicas y para la Equidad.
Entonces allí también la mesa ESNA incide para que en el COMSE, que es donde está presidido por el señor alcalde, también se tomen, digamos, y otros secretarios de despacho, se tomen pues como determinaciones frente al problema de la ESNA. Y de igual manera también la mesa ESNA a veces tiene representación, según llamado que le hagan, a otras instancias, como por ejemplo la de reclutamiento o la de violencias sexuales, ¿sí? Entonces, es eso, sí manejamos como mesa ESNA relación con otras mesas o comités intersectoriales que funcionan en Medellín. Y a nivel nacional, pues obviamente también nos relacionamos, como lo explicaba también Yasmín, con otras instancias que están funcionando actualmente en otras ciudades del país. Esa es una de las ganancias. Y también la mesa ESNA de Medellín, en las últimas administraciones municipales, ha logrado que el tema se vaya posicionando dentro de los planes de desarrollo de las distintas administraciones municipales. Gracias a eso es que la Administración Municipal de Medellín pues ha venido invirtiendo, porque de todas maneras por ley tiene que contemplar el tema dentro de su plan de desarrollo para poder invertir no solamente recursos, sino también en acciones. Todo eso pues ha sido gracias también a la coordinación y a todo, digamos, el diálogo que se maneja desde la mesa ESNA con otras instancias, en este caso gubernamentales, lo que no le quita a la mesa ESNA la independencia y la autonomía. Gracias. Bueno, tenemos otras dos preguntas, profe, en el chat, se las voy a leer. Adriana nos pregunta, ¿tienen algún estudio o contenido o cifras relacionadas con cómo la explotación sexual afecta a las niñas y niños venezolanos, sea que sean acompañados o separados? Y también nos pregunta ella si estas mesas deben existir en todos los municipios de Colombia. Entonces, dos preguntas. Aprovechando que está Omar William. Omar contesta lo de la obligatoriedad de que existan estas mesas en nivel municipal y departamental. Bueno, listo. A ver, Y bueno, otra parte. ¿Sí? ¿Aló? Sí, dale, Omar. Bueno, a ver, la idea es esa, de que estas mesas existan en los municipios. De todas maneras, pues en cada municipio las mesas se pueden conformar, bien sea por temáticas o porque entre una mesa específica, dentro de la agenda de esa mesa específica se manejen distintas temáticas. Ahora, la mesa ESNA tiene la ventaja, es que se concentra en el tema, pero igual, el tema explotación sexual comercial, el tema de violencias sexuales, el tema de reclutamiento, el tema de trata de personas, pueden ser parte de la agenda, por ejemplo, en los municipios, llámese de una mesa intersectorial para la infancia y la adolescencia, o la mesa de infancia y adolescencia, ¿sí? Que todas están lideradas desde el Consejo de Política Social. La ventaja de tener una mesa específica es que es una mesa que se concentra en el tema, ¿sí? Y la gente está concentrada estudiando y leyendo y movilizándose por el tema. Pero no, el tema puede ser parte de la agenda de otra mesa, porque hay que entender que no todos los municipios tienen, digamos, la arquitectura técnica e institucional que tiene Medellín. Hay municipios muy pequeños en donde de pronto son como las mismas personas en todos los comités y mesas. Entonces, ¿para qué tener tantas mesas en un municipio pequeño con pocas personas, tanto del área gubernamental como de la sociedad civil y de las entidades privadas? Puede ser que una mesa escoja estos temas, como es el tema de la ESNA. Cambio. Frente a la otra parte de la pregunta que hacía, creo que Adriana, ¿cierto? Pues una de las dificultades que tiene la mesa es que no cuenta con presupuesto. Entonces, la mayoría de los estudios salen desde la Facultad Nacional de Salud Pública y alguna otra alianza que se dé, pues, en el ámbito nacional. Pero bueno, la idea es esa, unirnos desde la academia también para buscar esos presupuestos, porque investigar es costoso, y estamos en consecución de recursos para eso. Ahí yo les quiero agregar algo, Yasmín, y es la fortaleza de contar con la academia
en estas mesas intersectoriales, es porque la academia es donde están los procesos de investigación y de generación del conocimiento. Entonces, esa es una fortaleza que tenemos pues en Medellín, y ya lo estamos tratando también de practicar en otras mesas. Es el aporte que hace la academia a la generación de conocimiento, a los análisis a partir de sus métodos y de sus procesos de investigación. Y no, a veces no tienen que ser unos procesos de investigación muy complejos por allá, ¿sí? Sino que la academia también tiene unos métodos de investigación bastante prácticos, bastante sencillos, que de todas maneras le arrojan a la ciudadanía y a la institucionalidad, digamos, el conocimiento del contexto actual de un problema, por ejemplo, el problema de la ESNA. Entonces yo invitaría a que en las regiones, a que en los distintos departamentos se aproximen a la academia para que la academia apoye dentro de sus quehaceres. Cambio. Sandra, no sé, ¿algo más? Bueno, no, ya las personas que estén interesadas en el diplomado, les dejamos el correo. El diplomado inicia el 3 de agosto. Es un diplomado virtual, es decir, que podemos compartir la información pues como con todas las personas de otras ciudades y pueden estar participando. Es de 90 horas y pues de parte de la Facultad Nacional de Salud Pública y la Corporación Cariño, pues darles a todos los agradecimientos a la profe Yasmín por habernos acompañado, haber hoy compartido esa información. Y les estaremos enviando por correo pues cuando será el próximo conversatorio, que va a tener la misma dinámica. Entonces, mil gracias a todos y a todas y a ustedes por haber estado en ese espacio. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.